a leer nuevamente el versículo 1 que se estudió la vez pasada. Sí, dice el Señor en su santa y bendita palabra, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pueden sentarse. Voy a hacer un pequeñito recordatorio necesario para que yo misma entre en un poco de ambiente. Dice acá que Juan se había explicado en la clase anterior que no pertenece a los evangelios sinópticos, porque los evangelios sinópticos presentan muchos temas, los tres sellos, los otros tres, que los tratan de manera diferente, de diferentes ángulos, diferentes autores, pero tratan los mismos temas. En el caso de Juan no es así. Juan realmente trata muchas cosas que no están en los otros sinópticos. Él es especial. Dice que más o menos el 90% del evangelio de Juan es diferente a los sinópticos. Dice también, me llamó muchísimo la atención, que dice que este evangelio de Juan fue escrito después de los otros tres evangelios. Y es muy interesante porque fue escrito, porque dice que en ese tiempo que Juan escribió esto, era el tiempo de la persecución. Y en ese tiempo ya muchos de los seguidores de Cristo ya habían sido martirizados o crucificados. Entre ellos Pedro, entre ellos Pablo, Santiago, casi todos. Prácticamente solamente Juan había quedado vivo. Entonces, en ese tiempo, si nosotros vemos, Pablo, Santiago también habla mucho sobre los falsos profetas. Juan viene como a contrarrestar, entiendo yo, de otra manera. ¿De qué? De que se va directamente como al pueblo, ¿no? A decirle de que realmente Jesús es Dios. Y para contrarrestar, él viene y escribe Juan. Para eso él lo hace. Y Juan lo escribe más o menos como del 85 al 90 después de Cristo, que después vienen las epístolas de Juan y después vienen más o menos en ese tiempo también viene el Apocalipsis. Es interesante también porque Juan escribe esto, porque en ese tiempo, bueno, como ya dije que ya habían sido martirizados, era el tiempo de la persecución y mucha gente, me imagino, muchos de los seguidores de Cristo en ese tiempo, pues que estaban siendo perseguidos, era como que muchos, quizás algunos dudaban, nosotros estamos muriendo por ti y quién sabe realmente si él es quien decía que era. Entonces, por eso es la importancia de este evangelio de Juan, porque Juan da a conocer que realmente Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y que Él vino acá para darnos vida eterna. Entonces es para nosotros, ya conociendo la palabra, para que estemos, nos afiancemos en la palabra y también pues para dar a conocer, para que sigamos creyendo, ¿no? Como lo hacía en esos tiempos. ¿Por qué? Porque no es de extrañarse que tengamos también nosotros persecución. Y para eso es esta palabra la que nos va a realmente mantener. Vemos de que, como dije anteriormente, hay muchas cosas de que se tocan en Juan que no están en los sinópticos. Por ejemplo, las bodas de Caná es una de esas cosas. No habla de la transfiguración, no habla de la genealogía de Jesús tampoco. Es muy interesante porque Juan viene y va directo al grano. Cuando él comienza, él incluso ni se presenta, yo soy Juan, o quién es él, ¿no? Porque comienza acá en el versículo, dice, en el principio era el verbo. Entra directamente con una verdad sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Y este inicio es muy, muy interesante porque se compara con
Génesis 1. Si nosotros pasamos a Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero pasa algo aquí muy interesante. Si bien los dos, tanto Juan como el Génesis, inicia con en el principio, hay una diferencia. Como dije anteriormente, Juan no comienza hablando de la genealogía de Jesús. Juan se va más atrás, mucho más atrás de la genealogía, mucho más atrás de Abraham, mucho más atrás del mismo, de Adán. Y acá donde está Génesis es en el tiempo donde crea Dios las cosas. Es en ese momento, en Génesis 1, que el tiempo comienza a ser. Es en ese momento, en ese principio. O sea, en ese principio de Génesis 1 es que comienza el tiempo cronológico. Y entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando nosotros pasamos aquí al versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, está diciendo que antes de ese principio, antes de Génesis 1, era el verbo. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese principio, pero no quiere decir en el principio de un inicio, sino antes de eso. Quiere decir que ya estaba el verbo. O sea, que quiere decir acá que dice que estaba con Dios. O sea, lo lleva a la deidad directamente. Juan, aquí al verbo. Quiere decir acá que comienza que está hablando de un principio, como de un momento realmente, por explicarlo de alguna manera, que es la eternidad. Directamente entra lo que es la eternidad, Juan. Porque Juan es un libro que es sencillo, que lo podemos leer todos. Decía alguien que es como un océano, que perfectamente podemos mojarnos en la orilla, como también el que quiere puede meterse un clavado y no tocar profundidad. Por eso realmente es un reto inmenso. Es un reto inmenso tratar de entenderlo para mí primeramente y poder explicárselo a ustedes. Entonces dice que en el principio era el verbo, va directamente a hablar de que es la deidad, ¿no? El verbo, que el verbo, como se explicó anteriormente, el verbo en griego es la palabra logos, que significa que es la palabra, y sabemos que en Génesis Dios hizo todo por medio de su palabra. Al mismo tiempo también el verbo es la acción que conlleva a realizar algo. Entonces, acá habla de cómo lo que explica, ¿no? Que es el verbo y que estaba con Dios y que el verbo era Dios. Dice que cuando el verbo era con Dios, porque acá habla como de Jesús y el Padre al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando dice que el verbo era con Dios, es como si están uno enfrente del otro. Así se entiende como esto de que el verbo era con Dios. Dice que esto era en el principio con Dios. Esto era desde el inicio. Desde el inicio Juan nos muestra esto. Es interesante porque Jesús mismo, en este evangelio de Juan, 7 veces él dice que él yo soy. 7 veces Jesús dice de él mismo él es el yo soy. El yo soy es el que siempre ha existido. El yo soy es el eterno. El yo soy es el Olam. Es el Olam. Este evangelio de Juan es muy importante. Yo les voy acá, me impactó mucho este versículo. ¿Cuál es el propósito de este evangelio de Juan? Vamos a Juan 20, 31. Gloria a Dios, qué lindo, aleluya. Gracias, Señor. Juan 20. Gracias, Señor, aleluya. El privilegio, aleluya, de conocerte, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es realmente el propósito por lo que Juan escribe este evangelio. Y acá vemos de que realmente el objetivo acá en este versículo, en el 31, hay dos cosas que Juan quiere que nosotros entendamos. Y es primeramente que Jesús es el Cristo, que lo creamos. Y que también que si nosotros creemos en eso, vamos a tener vida en su nombre. Ojo de que acá habla esta vida, que más adelante mucho habla Juan de la palabra vida, y la palabra vida tiene, a la que se refiere acá, es vida tiene dos significados en el griego. En el griego sabemos de que es recomendable que nosotros cuando no entendemos una palabra vayamos a su raíz, porque por medio de su raíz nosotros nos damos cuenta, nos ayuda a entender ese significado. Cuando habla de esta vida de Jesús, o cuando dice que Jesús es el pan de vida, cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él se refiere a esa vida, a la vida Zoe. La vida en el griego está la vida Zoe, que es la vida espiritual, que es la vida eterna, que es la que Él viene y nos da, y está la otra vida que también se llama vida, que es la vida bio, de vida física. Entonces, acá se refiere a la que Jesús nos trae, es la vida Zoe, esa vida espiritual. Es esa. Hay algo y a mí me llamó muchísimo la atención de Juan, que Juan no fue amable todo el tiempo. Acá es Juan, dice que es el discípulo del amor, y yo me lo imaginaba pues una persona muy cariñosa, muy tierna, muy amable, muy suave. Eso es lo que yo entendí, pero resulta que cuando Jesús lo encontró, él no era así. Él no era así, él era de carácter muy fuerte, porque incluso dice que Jesús le llamaba hijos del trueno, que no en vano tenía ese nombre, porque dice que en algún momento él le pidió a Jesús si podían que cayera fuego ahí sobre una gente como Elías, que él era bien tremendo. También él era explosivo. Y también él quiso, en su momento, cuando hablaba con Jesús, allá le dice en tu reino, si me pones que sea un hermano a la izquierda y el otro a la derecha. Esa fue la madre de ellos. Pero, y a veces nosotros pensamos, y ya eran discípulos en ese tiempo, y yo me preguntaba, digo, ¿qué pasaba si ese Juan y su hermano en estos tiempos, ¿no? Con ese temperamento que diríamos nosotros, ¿no? Pero es algo que nosotros no nos debemos juzgar, porque Dios cambia, ¿no? Que eso es lo lindo de la Biblia, que la Biblia tiene todas sus historias, no son historias extraordinarias como vemos nosotros las películas, ¿no? Todo lindo, son duras las historias. Todas las cosas que pasan, las traiciones, los adulterios, todas las cosas que pasan, y el mismo David y el mismo Saúl, un rey que fue allá a consultar con adivinos. Vemos estas cosas y Dios lo plasma para que nosotros miremos que realmente lo que hay dentro del ser humano, ¿no? Cómo nosotros somos y cómo Él nos dice que lleguemos así como estamos, con ese montón de defectos, que Él nos cambia. Así como cambió a Juan, que lo llegó de ser tan impetuoso, luego llegó a ser el discípulo amado.
que incluso después en las cartas de Juan, él habla como, hijitos míos, dice, tan dulce, todo, nada que ver con, váyanse de aquí, fuego para ustedes, que le caiga fuego, que se desaparezcan. Entonces, el evangelio también pues es importante, bueno, ya lo había dicho, para que todas aquellas personas que no creen, pues crean en que Jesús es el Dios, es el Cristo. Oh, Él es, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Santo el Señor, aleluya. Vemos también que vimos que en Mateo 11, vamos a Mateo 11. Gloria a Dios. Este es el Cristo al cual predicamos. Aleluya. Lo estamos conociendo. Aleluya. Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11. Sí, Mateo 11, versículo. Un momento. Deleitarnos, aleluya, en conocer a nuestro Señor. Acá, Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas, dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, cuando nosotros comenzamos a leer un poco más de versículos que la Biblia nos muestra, vemos realmente cuál es la importancia de que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es Dios, porque Él es el único que conoce a Dios, como lo acabamos de leer acá, y Él es el único que nos puede revelar a Dios. Y es por medio, y es muy importante de que nosotros entendamos de que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. No puede haber ni un poquito más ni un poquito menos, porque podemos caer en un desbalance o en una herejía. Es muy importante de que nosotros entendamos esto, porque la muerte de ningún otro hombre, ni la muerte de ninguno de los profetas anteriores es lo que nos da a nosotros la salvación. No es Él, porque Él es la ofrenda perfecta, porque realmente tenía que haber sido así, una ofrenda perfecta para salvarnos. Vamos a Juan 10. Es muy interesante porque dice que acá en el Evangelio de Juan, él usa el verbo creer más de 100 veces. O sea, eso cuando nosotros leemos, lo uso tantas veces, hay un significado. Hay un significado que quiere decir cuán importante realmente es que nosotros creamos. Juan 10. Juan 10, versículo 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Vemos como en diferentes libros, en Mateo, ahora Juan, viene diciendo exactamente, o sea, va por la misma línea. Va por la misma línea.
Vamos a ver, dice, ¿por qué entonces nosotros decimos, o sea, la deidad de Jesús, como venimos diciendo, como nos dice Juan y nos va a decir repitiendo muchísimas veces, y qué bueno que cada persona que venga cuando le corresponda venir aquí a exponer algún versículo, siempre, seguramente, con toda seguridad, sin proponérselo, le va a tocar repetirnos esto, la importancia de la deidad de Jesucristo, porque de esto se trata. ¿Por qué? Porque es muy esencial para nuestra fe cristiana. Y veamos una respuesta acá, va Juan 8. Gloria a Dios, así es, amén. Gracias, estamos conociendo más. En Juan 8, versículo 24. Amén. Dice Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es muy contundente. Lo que nos dice aquí el Señor, lo que nos escribe aquí Juan, de que es de suma importancia, es o crees y eres salvo o no crees. No es a medias tintas. No es, bueno, yo sí vengo, pero quién sabe, pero no pasa nada, o yo hago las cosas bien, porque el mismo Jesús dice, si tú no crees que yo soy, porque lo dije, ¿no? Que dice que siete veces Jesús dice que Él es el yo soy. El yo soy es el que siempre ha existido. Cuando Él dice que Él siempre es el que ha existido, significa que Él no fue creado. Él no fue creado. Entonces, Él se sustenta por sí mismo, Él tiene vida en sí misma. Todos nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados por Él. Todos los animales, la planta, todo el universo mismo, los ángeles mismos, Satanás mismo fue creado. Entonces, todos dependemos de una vida de afuera para vivir. Todos. Pero Él no depende de nadie. Él no depende de nadie. Por eso es de suma importancia este versículo y el Evangelio mismo de Juan. Dijimos de que Él es preexistente, el verbo es preexistente. Vamos a primera de Juan 1. Si de repente no entienden algo, pueden preguntar. Si yo no puedo contestar, la pastora contesta. Deidad se trata de lo divino, y de lo divino significa lo que siempre existe, lo que es eterno. Entonces eso es Dios. Dios es divino, es un ser divino, es eterno, ¿no? Siempre está. Eso es no sé si hay otra manera de, pastora, Está también la palabra Elohim. Elohim. El todo, la esencia misma de Dios, el completo, lo que es Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, contenido en Elohim. Elohim es el todo, el completo. ¿De acuerdo, Play de Cabatín? Esa es la deidad. Deidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está la deidad. Y otra palabra es Elohim. Por eso es que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, porque ahí sí se especifica el completo de Dios, la perfección de Dios, lo que llamamos la perfección. Amén. ¿Alguien más? Elohim. Otra aportación, puede haber otra manera de explicarlo. Vamos a primera de Juan 1. Primera de Juan 1, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, esa vida eterna dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Acá vuelve a decir de que habla acá Juan que todo lo que ellos vieron desde un inicio, ellos vienen y lo cuentan. Sigamos al versículo 3. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá Juan dice, Juan acá nos narra todo lo que ellos vieron desde el principio, todos los milagros, todas las hazañas, todo lo que Jesús hizo, y ellos vienen y lo expresan, él con los demás discípulos, dice todo lo que concierne al verbo de vida, que es al logo, que es a Jesús, al verbo dice de vida, a la acción esa, al logos de la vida Zoe, de esa vida que se refiere. Y dice que esa vida Zoe, porque la vida dice, esa vida fue manifestada acá. Jesús vino de allá, vino acá al mundo, a este mundo de oscuridad, de pecado, y vinieron personas, pues que, la reacción de diferentes que él se encontró, que él viene Juan y lo expresa, ¿no? Se fue manifestada todo lo que vieron, todo lo que oyeron ellos, dice, y él los cuenta para que también, dice, ellos, todas esas personas que vienen acá escuchando, tengan comunión con ellos, con los discípulos, por cuanto ellos son los que recibieron ese conocimiento. Ellos lo que quieren es distribuirlo, propagarlo, proclamarlo, como a nosotros ahora nos corresponde. Todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Porque también nosotros lo hemos recibido. Si bien no directamente de Jesús como persona, porque ya no está, pero sí a través de tu Santo Espíritu, Él también nos ha revelado. Nosotros también hemos visto cosas, como Él se ha manifestado en nuestras vidas. El gran milagro que cuando nosotros fuimos injertados al cuerpo de Cristo, que es una cosa misteriosa, nosotros eso lo hemos sentido, lo hemos vivido, y eso es lo que nosotros debemos de manifestarles a las personas. Por eso es la comunión que habla. ¿Para qué dice? Para que ver esa comunión, pero esa comunión que realmente no es directamente con nosotros, sino que va porque es el Señor a través de nosotros, para que también ellos pues tengan esa vida Zoe, que es diferente de esa vida biológica que se habla. La vida biológica que termina aquí hasta que uno muere, un animal cuando muere ya terminó, pero si nosotros venimos y reconocemos al Señor como nuestro Salvador y sabiendo que Él es el único que puede perdonar todos nuestros pecados y nos puede limpiar, entonces sí venimos a recibir esa vida Zoe, que es esa vida eterna. Vamos al versículo 3 de Juan. Dice, en el versículo 3 se habla de dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, ¿qué es lo que nos quiere hablar? Enfatizando de su divinidad, ¿no? Acá lo que nos habla es el poder creador del Señor. Vamos a Colosenses 1:16. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor. Colosenses, voy. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, y las que hay en la tierra, perdón, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo dice que fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Entonces, él, como decía anteriormente, Él es el creador de todas las cosas. Y a Él nadie lo creó. A Él nadie lo creó. Por eso Él es Dios. Por eso Él es Dios. Vamos a Hechos. No, perdón, Hechos no, Hebreos. Hebreos. En Hebreos 2 también Él nos dice, no, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma, Él es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor crea todo. Acá mismo en hebreo viene y vuelve a recalcar, ¿verdad?, que es su Hijo y que también Él es Dios y que Él es el creador de todas las cosas. Es interesante porque dice que Él todo lo sustenta con el poder de su palabra. Esto es interesante porque nosotros tenemos, yo tengo, por ejemplo, esta tapa acá y esta tapa acá. ¿Quién la sostiene? La sostiene mi mano. Pero si yo la suelto, ella se cae. Si yo quito mi mano, la tapa se cae. Pero Dios no, Dios sustenta todo, sustenta la tierra, sustenta todo está en el aire. Sí, podemos estudiar las fuerzas y todo eso, pero ¿cuántas galaxias, cuántos planetas se sustentan en el aire? Dice que solamente están por el poder de su palabra. Y esto es algo que nosotros realmente, por eso es que cuando nosotros profundizamos, realmente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender, a que nos revele, porque muchas veces yo estaba leyendo y escuchando ahí muchas personas que dicen, hay cosas que no puedo explicar, se dicen, pero realmente tenemos que orar para que sea la persona, que Dios venga y le dé el entendimiento de la persona. Así de profundas son y no es una cuestión de ni personas ni eruditos. Muchas veces pueden entender estas cosas si Dios no se las revela. Entonces, es interesante porque a medida que nosotros vamos profundizando, vamos entendiendo más y nos vamos impresionando más de las maravillas que realmente el Señor hace. Y de esto se trata, ¿no? Que cada uno de los que pasemos por acá compartemos, que lo recibamos de verdad del Señor con mucha humildad, de verdad, con mucha conciencia. Para entenderlo primeramente uno, y porque yo sé que el Señor da a cada uno diferente y de todos nosotros aprendemos, de todos nos alimentamos, de todos nos edificamos y nos fortalecemos para luego cuando nosotros nos encontremos con personas allá afuera, nosotros tengamos habilidad, capacidad de poder realmente en mansedumbre explicarle las cosas. Y en el versículo, seguimos en Juan, vamos al 4.
dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí habla como Cristo, la personificación de la vida. Así, sí, como la personificación de la vida, porque Él es la vida, definitivamente. Él es la vida. Y al mismo tiempo dice que esa vida, al mismo tiempo que Él es la vida, dice que es la luz de los hombres. La luz de los hombres, cuando nosotros leemos la Biblia, dice que la palabra es luz. O sea, y es luz. Muchas veces nosotros queremos explicar como cuando encendemos una lámpara. Y realmente lo que queremos figurar es que cuando estamos en la oscuridad y encendemos esa lámpara, se ve por dónde vamos. Entonces, cuando decimos que la palabra es la luz para nosotros en este mundo de pecado, para entender estas cosas del Señor, es su palabra, porque su palabra dice que son espíritu y es vida, ¿verdad? Y esa es la que nos alumbra. Y la verdad que sí nos alumbra, porque si nosotros recordamos cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cada uno tiene su experiencia y su momento. Y seguro sí de que todos coincidimos y sabemos que eso no fue planificado, es algo fortuito lo que pasa. Uno no amanece un día diciendo, hoy voy a recibir al Señor. Uno no amanece diciendo eso. Realmente uno sale y uno no se da cuenta. Pudo haber sido en su casa, pudo haber sido en la calle. Uno no lo sabe. Eso no es planificado porque es Dios el quien decide esto. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, realmente cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno sí siente que de repente todo se esclarece. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo no era cristiana, yo decía, oh, Dios existe, sí, claro, no hay ningún problema, Dios es amor, no pasa nada. Y Dios, cuando a la hora del juicio, pues hay tanta gente, tantos millones de gente que han existido, que hay ahora vivos, y los que murieron, otros soquetón de millones, que a la hora de la hora, pues no creo que se vaya a fijar en mis pecados. Digo, pues si hay gente más mala que yo que van a sobresalir. Eso es lo que uno piensa. ¿Eso qué significa? Eso es una venda. Porque entonces yo estoy capacitando a Dios, a mi mente, ¿verdad? O sea, lo que yo pienso que es Dios realmente no es el Dios real. Pero ¿qué pasa? Digo, hay una multitud que no se va a fijar dónde voy yo en el asunto, pasando por esa puerta, ¿no? Pero eso es cuando no conocemos del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando ya viene el Espíritu a morar dentro de nosotros, uno dice, pues si ni me puedo esconder, ni debajo de la tierra, ahí Él me ve y ahí Él sabe lo que hago. Y lo peor del caso es que hasta mis pensamientos los conoce. Entonces, eso es la vida, ¿verdad? De Él. Él es la luz realmente. Y dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre dice la luz, obviamente, si la luz es de Dios, obviamente va a resplandecer, se va a sobreponer, van a vencer siempre las tinieblas. Recordemos de que Dios creó todo, menos Él no es creado. Y algunos dirán, cuando vino Jesús acá a la tierra, pues Él era la luz, ¿verdad? Él era la verdad. Cuando Él fue crucificado, podrían personas decir de que entonces, en ese momento, las tinieblas triunfaron. Podrían decir. Pero, ¿saben? Podrían decir, es un punto. Pero por 3 días nada más no murió, sino que fue allá a las profundidades, pero fue para bien. ¿Por qué? Porque después Él vino a brillar con más luz. A brillar con más luz. Entonces, realmente no es un argumento, ¿no? Cuando nosotros seguimos estudiando las palabras, pues no, Él resplandece más y siempre, pues, la luz van a vencer las tinieblas. Y creo que hasta acá
bueno, voy a leer aquí el último versículo, que es Primera de Juan. Primera de Juan 2. Aleluya. Amén. Primera de Juan 2:8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén. Y la luz verdadera ya alumbra. Amén. Y vamos a Primera de Juan 5:1 Aleluya. para terminar. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y hasta ahí vamos a terminar, porque es así, es nacido de Dios. Y por ahí en otro, creo que es acá mismo en Juan, dice que y lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vemos realmente sí que es muy importante que todos, ¿no? Siempre afiancemos, y los que ya lo sabemos, pues recordamos y lo tengamos presente, de que Jesús es Dios, de que Él es el que nos da esta vida eterna. Él es, y que Juan es categórico. Jesús, que dice: o creemos y somos salvos de nuestros pecados, nos perdona, o no creemos y no seremos perdonados y nos perdemos. Hasta acá me dio el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si tienen alguna pregunta. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Parece que no hay pregunta. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Estudiar la palabra con detalle. Aleluya. Si un varón, por favor, me ayuda con el púlpito, le voy a agradecer. Gracias, hijo. Gracias. Qué lindo, ¿verdad? Estudiar la palabra detalladamente. Si alguien tiene alguna pregunta, amén, algo que no entendió y quiere que se le aclare mejor, pues para eso estamos. Estamos estudiando la palabra del Señor, ese evangelio de San Juan, que es tan interesante y es muy importante. Siempre que alguien se convierte al evangelio, lo primero que se le recomienda: ¿qué va a leer en la Biblia? ¿Dónde va a empezar? Con el evangelio según San Juan, porque es el evangelio más interesante, que da más luz y más detalle sobre quién es el Señor. Amén, hermanos. Amén. Así que estamos invitados para el próximo martes seguir estudiando. Seguiremos en el verso 6. Verso 6. Juan capítulo 1, verso 6. Y ahí vamos a ir preparándonos. Gloria al Señor, conociendo nosotros detalladamente la palabra del Señor, profundizando un poco en ella, porque no siempre tenemos ese tiempo, ¿verdad?, de detallar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a estar puestos en pie y vamos a... Magistral, eso fue la gloria a Dios. Amén. Noten que muchos le preguntarán allá afuera: ¿de dónde viene Jesús? Aleluya, ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde sale? Y el Señor Jesús salió del seno mismo del Padre. Ahora usted dirá: ¿qué es eso? Salió del seno del Padre. Hay una pregunta que le hizo el siervo de Dios, creo que fue el mismo Pedro, fue: muéstranos al Padre. ¿Cuál fue el que le preguntó: muéstranos al Padre? Tomás le preguntó: muéstranos al Padre. Le dijeron a Jesús. Muéstranos, le dijeron a Jesús. Tomás le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y sabe lo que le respondió Jesús? Esto que estamos estudiando en Juan. Le dijo: tanto tiempo tengo entre vosotros y me preguntas: muéstranos al Padre. ¿Cuál fue? Fue Felipe. Felipe, aquel que era un gran ejemplo. Felipe. Eso no hay problema.
No hay problema si en esa parte estábamos preguntándonos quién le dijo, pero sabe, esa pregunta se la hacen muchos hoy día. Hay muchos Felipes, hay muchos, aleluya, personas como el mismo Tomás dudando. Pero quiero que sepan que cuando él respondió, Jesús le dijo la esencia de Juan. La esencia misma del Evangelio, según San Juan, le respondió Jesús. Le dijo, tanto tiempo tengo entre vosotros y me pides, muéstranos al Padre. Y le dijo, ¿no sabes acaso que el Padre es en mí y yo en el Padre? Aleluya, yo soy el Hijo Jesús en el Padre y el Padre es en mí. Es para que entendamos que cuando se pregunta de dónde viene Jesús, sale del mismo seno del Padre. Jesús es Dios y Dios Padre es Jesús. Son uno, aleluya, es hermoso. Y acotaba porque cuando le dicen de dónde vino Jesús, Jesús vino, le van a decir, bueno, él vino, el verbo que se hizo carne, dígale directamente, es el mismísimo Dios, aleluya, hecho hombre. Él es el verbo y él es, aleluya, la divinidad de que estamos hablando. Y cuando hablamos de la divinidad, ¿qué es divinidad? Es la eternidad misma, el gran yo soy, aleluya. Y eso de Elohim es que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos una bendición tan grande de entender, aleluya, que el Dios poderoso que servimos es un Dios trino, un Dios trino, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, pero los tres son uno, aleluya, y todos, aleluya, servimos a ese Dios tan grande. Y cuando le pregunten quién es Jesús, Él es el Padre. ¿Y quién es el Padre? Es Jesús, aleluya. Y así es que usted tiene que siempre decirle, aunque quieran complicar de que a Jesús lo quieren separar, no, Jesús y el Padre son uno, amén. Gloria a Jesús. Y Jesús al final dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, porque les enviaré el Consolador, que es Dios también. Gloria a Jesús. Y hay gente que nos dice que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas. El Señor reprenda. Aleluya. Gloria a Jesús. Maravilloso el Señor. Vamos a estar todos puestos en pie. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 28. Gracias, Señor. Proverbios 28, verso 19. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Porque antes de conocer al Señor no entendíamos. Pero cuando venimos al Señor, Él abre nuestra mente. Aleluya, para que entendamos la palabra. Qué lindo. Maravilloso es el Señor. Proverbios 28, 19 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.